Este Impact Talk está patrocinado por Beyond You, un test genético que a través de una muestra de sangre analiza la activación de más de 17.000 genes relacionados con tu salud metabólica, inflamación, el estado de los sistemas del organismo e incluso con el envejecimiento. Bienvenidos a Impact Talks, un podcast dedicado a explorar las últimas tendencias en salud y estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud que inspiran al mundo. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. ¿Empezamos? Hoy tenemos entre nosotros a Elsa Viñuela, que es graduada en bioquímica, es técnica superior en dietética y es especialista en análisis clínicos y salud hormonal femenina. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la salud de las mujeres. Lleva muchos años ayudando a las mujeres a que lleguen al equilibrio entre la salud metabólica, la salud funcional de todos los sistemas del organismo y la salud psicológica. Evidentemente, entrando más en detalle en temas de estrés, nutrición y bienestar, que por otra parte también entramos en deporte. Pero bueno, no os hago más spoiler, bienvenida al podcast Elsa Viñuela. Hola Elsa, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, primeramente, para introduciros un poco, pues Elsa es profesional de la salud y no me gustaría etiquetarla ni en nutrición, ni en entrenamiento, ni en bioquímica, ¿no? Porque sabemos que has tocado todo este trinomio de patas. A partir de aquí, Elsa, un placer tenerte aquí entre nosotros en el podcast. Primera pregunta, ¿quién es Elsa? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí, un placer. Y bueno, pues ¿quién es Elsa? Elsa es una mujer que un día se dio cuenta, ¿no?, de que sus hábitos impactaban muchísimo en su calidad de vida y que no podía seguir por donde iba, que era comiendo mal y sin hacer deporte, así que empezó a cambiar todo eso y eso derivó pues en acabar estudiando, ¿no?, y dedicándome a este mundo de la salud. Así que bueno, tras terminar bioquímica, pues estudié nutrición y después me especialicé en salud femenina y a día de hoy pues me dedico a eso, ¿no?, a ayudar a las personas a lograr su mejor versión a través de cambiar sus hábitos, tanto en nutrición como con entrenamiento y con psicología, con mi equipo, no estoy solo yo. Así que bueno, estamos intentando aportar ese granito de arena. Bueno, a mí personalmente me intriga porque pasas de una carrera muy técnica, sin entrar en detalle que en nutrición no es que no sea técnica, pero una carrera muy de laboratorio, como podría ser bioquímica, ¿no? De análisis y de una serie pues, de investigación, más bien dicho. Entonces, luego pasas al sector no opuesto, pero sino más en contacto con lo que sería tu público, el paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué este cambio drástico? Pues mira, precisamente por eso, porque yo me di cuenta cuando estaba haciendo las prácticas de bioquímica que bueno, a mí la ciencia siempre me ha gustado mucho, la biología y la fisiología me apasiona y todo el tema de las hormonas, pero me di cuenta que eso, ¿no?, que vale, estaba muy bien trabajar en investigación, trabajar con moléculas y con todo lo que conlleva esto, pero me faltaba ese trato con la persona y esa ayuda, entre comillas, inmediata, porque cuando te dedicas a la investigación nunca sabes si aquello que estás investigando va a dar o no sus frutos y si los da a lo mejor es algo que vas a ver muchísimos años después, ya no estamos hablando de meses sino de años y bastantes. Entonces me di cuenta que a mí me gustaba un poco que esa ayuda fuera un poco más rápida o más inmediata y eso pues te lo da pues, el trabajar con personas, ¿no?, en ese estilo de vida, que al final, bueno, a lo mejor, por ejemplo, si buscan una pérdida de peso, pues eso es un poquito más a largo plazo, pero algo tan simple como cambiar nuestra rutina de sueño o empezar a alimentarnos un poco mejor es algo o empezar a hacer deporte, es algo que nos puede dar resultados mañana mismo, ¿no? Nuestra energía, nuestro estado de ánimo o incluso hoy mismo, si hago deporte, pues cuando lo he hecho estoy más alegre. Entonces, pues eso fue un poco lo que me hizo cambiar de rama, podríamos decir. Es que si no recuerdo mal, vi que incluso habías llegado a hacer prácticas en laboratorio o algo concretamente dentro del área de bioquímica. ¿Crees que esto te ayudó luego a pasar a todo este conocimiento a cliente final o a paciente? Bueno, a mí la bioquímica de lo que me ha servido es para tener una visión mucho más amplia de la fisiología, de entender cómo funciona el metabolismo, de entender también muchos mitos que se dicen en nutrición, ¿no?, que cuando los analizas científicamente dices que no tiene, como ¿no?, por ejemplo, tomarse agua con limón en ayunas, pues obviamente una persona que haga ciencia va a saber que eso no tiene ningún tipo de lógica.
Entonces, digamos que me ha ayudado más, pero a nivel fuera o sea, no de cara al paciente, sino más dentro, ¿no? Pues ver una analítica y saberla interpretar, porque al final yo he hecho bioquímica clínica. Por ejemplo, ahora que estoy especializada en salud femenina, pues, ostras, tener todo ese conocimiento bioquímico de cómo funcionan las hormonas y se interrelacionan, pues es mucho más sencillo para mí poder entender todo, entender cómo funcionan los ciclos, cómo se relaciona con el metabolismo. Pero de cara al paciente, lo que es estar en laboratorio, no. Digamos que es más de cara a dentro de la consulta. Ahora que comentabas el tema de la analítica, ¿no? A veces nuestros pacientes o nuestros clientes también nos comentan, ostras, es que las analíticas de hoy en día, las bioquímicas normales, ¿no? Las que podemos hacer en cualquier centro médico, aún son muy difíciles de interpretar y de analizar por nosotros mismos. Siempre necesitamos la ayuda de un profesional, porque básicamente mucha gente, si no, se va a Google, ve cualquier link relacionado con lo que está buscando y a partir de aquí se espanta, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es tu approach o qué aconsejarías tú para hacer un buen uso de lo que serían este tipo de analíticas? Pues mira, yo en este caso, claro, es muy complicado que un paciente que no tiene conocimientos en este área pueda ver una analítica e interpretarla correctamente, porque a veces ya no es tanto el valor analítico que sale, sino también el contexto. O sea, por ejemplo, nos pueden dar incluso tanto para bien como para mal. Podemos tener una analítica que salga perfecta, con todos los valores dentro de los valores de referencia, pero que nosotros estemos teniendo una patología, ¿no? Me he encontrado con chicas que tienen amenorrea hipotalámica, es decir, no tienen la regla, con unas analíticas, entre comillas, bien dentro de los rangos, pero esa paciente realmente está teniendo una patología que es no me viene la regla. O también te puede salir, por ejemplo, pues un valor elevado que solo buscas en internet y te sale que tienes un infarto o daño renal y que simplemente sea porque ese mismo día o el día anterior a hacerte la analítica hiciste ejercicio y pues ese valor salió elevado por ese motivo, ¿no? Y que realmente no tengas nada. Entonces, es complicado que el usuario final, digamos, pueda interpretarlo bien porque yo creo que hacen falta muchísimos conocimientos. Incluso un profesional formado en eso a veces puede también tener también dificultades, ¿no? Entonces es complicado. Yo animaría que en este caso pues confiemos en los profesionales, no queramos autodiagnosticarnos cosas y dejar que sean ellos los que lo analicen porque realmente es bastante complejo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de los problemas importantes, ¿no? Que hoy en día nos pensamos que lo podemos hacer todos por nosotros mismos, entramos en Google, buscamos lo que consideramos oportuno y a partir de aquí empiezan los problemas seguro. Pero vamos a tocar otra pata, que es la pata que a mí me interesa mucho porque es Evolve Health. Exactamente, bueno, si no recuerdo mal, tú eres la CEO en este caso, pero me gustaría entender exactamente qué es. Sé que toca la parte de nutrición, la parte de entrenamiento, incluso la parte psicológica, pero ¿cómo se combinan todas estas áreas? Pues mira, esta idea nació de empezar a trabajar con clientes y darme cuenta que bueno, yo empecé, cuando empecé yo sola en este mundo, yo hacía solo la parte de nutrición, ¿no? Yo tengo formación en nutrición, entonces solo hacía esto, pero me di cuenta que muchas veces venían pacientes a mi consulta que lo que necesitaban era entrenar o lo que necesitaban era ir a terapia o incluso las tres. Entonces dije, bueno, pues qué mejor, ¿no? Que intentar pues, formar un equipo en el cual podamos tener este abordaje interdisciplinar o multidisciplinar y pues tocar un poco todos esos pilares. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente lo primero que hacemos, que eso me encargo yo mayoritariamente, es hacer un pequeño análisis de en qué punto está la persona, ¿no? Una persona que cuando acude a ti tiene una incomodidad, ya sea pues no se ve bien físicamente, tiene alguna alteración hormonal, alguna patología, bueno, le pasa algo y viene a ti y te dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué necesito hacer para yo estar bien? Entonces hacemos un pequeño análisis y vemos pues cómo es su alimentación, si está haciendo deporte o no está haciendo deporte, si se mueve o no se mueve, cómo son sus hábitos, su estilo de vida, si tiene estrés, si ha ido alguna vez a terapia y a partir de aquí proponemos un plan de acción. Esto es muy diverso porque hay personas pues, que a lo mejor ya están entrenando de forma regular, pero lo que les falla es más la alimentación o la terapia, o hay gente que a lo mejor pues, ya lleva yendo a terapia a tiempo y lo que les falla es la alimentación. Entonces, ver un poco qué necesita la persona. Pero suponiendo que la persona necesite las tres cosas, que, spoiler, muchas veces suele ser así, aquí lo que hacemos también es plantear un plan de acción porque tampoco lo puedes hacer todo a la vez, ya que entonces aumentamos el estrés y eso tampoco nos interesa, pero es un poco ir viendo pues qué puede ser prioritario para esa persona. Entonces, a lo mejor si te viene una persona con un grado de estrés muy alto, pues igual le recomendaré que pase primero por terapia. Y luego a partir de la terapia, cuando la psicóloga considere, pues podemos ir introduciendo otras cosas, ¿no? Pues venga, vamos a mirar tema alimentación. O mira, la alimentación esta persona pues más o menos se apaña, pero sería muy interesante
que profundizáramos en el entrenamiento y vayamos haciendo un poco esa pauta de irle dando a la persona pues qué puede necesitar y sobre todo pues que construya unos hábitos que le duren para siempre. O sea, la idea es que la persona que venga a nosotros cambie su estilo de vida y lo pueda mantener para siempre, no que sea algo de inicio el 1 de enero, termino en junio y luego vuelva a lo que hacía, no, porque entonces no estamos consiguiendo nada. Parece relativamente complejo, ¿no? Que a través de una persona que puede necesitar pues, todas estas áreas, que pueda hacer un abordaje de forma paralela, en conjunto, ¿no? Yo al menos lo veo desde fuera y digo, ostras, tengo que mejorar mi alimentación, a la vez tengo que cambiar mis pautas de entrenamiento, a la vez tengo que cambiar pues, ciertos aspectos de lo que sería todo mi sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría exactamente? Yo entro en vuestra página web, yo contacto con vosotros y a partir de aquí, ¿cuál es el proceso? Pues mira, si normalmente cuando una persona no tiene claro qué es lo que, o no cree que sabe qué es lo que necesita, ¿no? Lo que te digo, tiene una incomodidad, entonces a veces me escriben, normalmente me contactan por Instagram y me dicen, Elsa, me pasa esto, ¿qué hago? Entonces yo a esta persona le propongo de hacer una videollamada, que de hecho vengo de hacer con dos pacientes distintas ahora, y le digo, vale, pues en esta videollamada te voy a hacer algunas preguntas para conocerte un poquito más. Entonces ahí pregunto, vale, ¿qué objetivo tienes o qué incomodidad tienes para ver en qué les puedo ayudar? Cómo está siendo su alimentación, siempre son preguntas muy sencillitas, pero oye, tu alimentación, pues ¿crees que es mejorable? ¿Crees que lo haces todo bien? ¿Qué percepción tienen, no? También ahí. A nivel de estrés, dime del 1 al 10, ¿en qué nivel crees que estás? Ostras, pues un 8. Vale, eso ya me da información de que esta paciente probablemente necesite alguna herramienta de gestión de este aspecto. O a nivel de entrenamiento, ¿qué estás haciendo? Pues mira, no, es que yo voy a CrossFit 4 veces a la semana y encima salgo a andar porque me gusta hacer rutas, tal. Ostras, pues mira, la parte de entrenamiento súper bien. O el caso contrario de no hago nada. Entonces aquí pues es cuando yo le propongo, vale, pues mira, imagínate que es una paciente que me viene porque tiene las reglas irregulares y hace deporte, pero la alimentación la lleva muy mal y el tema del estrés también los tiene súper elevado. Pues ya a esta paciente le propondré, mira, ¿qué te parece si empezamos a trabajar la alimentación? Vamos poco a poco, dándote algo que a ti te pueda servir para toda la vida. Y además, pues si quieres, puedes empezar o ya o nos esperamos un poquito más a hacer una sesión con nuestra psicóloga, a ver qué tal, pues que os conozcáis y que veáis pues qué herramientas te puede dar. Normalmente lo que es la parte de psicología se puede combinar bastante bien porque no supone un gran esfuerzo por parte del paciente. O sea, no es lo mismo como una alimentación que tienes que ir a comprar, cocinarte, etcétera, ¿no? La psicología al final vas, haces tu sesión, luego obviamente trabajas cosas, pero no es tan pesado, digamos. Entonces eso se puede combinar bastante bien. Y entonces a partir de aquí vamos funcionando. También intentamos ser progresivos, o sea, a lo mejor viene una paciente que cree que lo que necesita es la alimentación, pero yo sé que también necesita psicología, pues bueno, yo le comento que le podría ir bien, pero empezamos a trabajar nutrición y a medida que ella también va confiando en mí, yo se lo voy recordando, oye, ¿qué te parece si probamos con la psicóloga? O mira, para esto que me comentas creo que la psicóloga te podría venir muy bien y las pacientes probablemente cuando ya llevan un tiempo y van viendo que se notan mejor, pues también confían en ti y dicen, oye, pues si tú me lo recomiendas, pues lo probaré. Y ahí pues vamos haciendo un poco ese abordaje. Al final nuestro trabajo también es decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer para lograr esa mejor versión. Más que nada, tanto por experiencia propia como porque al final también nos dedicamos a esto y hemos llevado ya muchísima gente y vemos, ¿no? Por dónde, qué pasos hay que seguir. Nos adaptamos mucho a lo que la persona pueda necesitar porque el abordaje no va a ser nunca igual. O sea, una persona va a necesitar empezar por terapia y otra necesitará empezar por alimentación o por ejercicio. Porque hay un plazo de tiempo mínimo el cual tienes que empezar a realizar este tipo de sesiones o unas sesiones mínimas. No, o sea, nosotros nos adaptamos mucho al paciente e incluso hemos tenido pacientes que a lo mejor han empezado con nosotros, han hecho unos meses de nutrición, luego han parado porque ya podían continuar por su parte, digamos, y luego a lo mejor han vuelto para empezar con entrenamiento o han vuelto para empezar con psicología. O sea, digamos que no hay ni un mínimo ni un máximo. Sí que es cierto que cuanto más tiempo esa persona tenga un acompañamiento, pues más se asegurará de hacerlo mejor, digamos. Pero este tiempo máximo depende muchísimo de la persona. Hay personas que a lo mejor necesitan 2 años para lograr una alimentación saludable y sostenible en el tiempo y hay otras que en un mes lo llevan súper bien y no nos necesitan más. ¿Y tenéis alguna herramienta para medir o cuantificar los cambios que experimenta una persona más allá de lo que sería la propia sintomatología de la persona? Bueno, a nivel de composición corporal tenemos los típicos, ¿no? De a lo mejor podemos tomar fotos o medidas corporales o peso,
Pero luego también nos basamos mucho en sensaciones. Oye, pues, ¿cómo te sientes? ¿No? Pues es que esto normalmente ya no hace falta ni que lo preguntes. Bueno, solemos trabajar con mujeres, ¿no? Pero ya te lo suelen decir, de ostras, que me noto con mucha más energía, estoy mucho más feliz, duermo súper bien, noto que en los estudios rindo mejor, en el trabajo tal, o incluso ha mejorado la relación con mi familia, que esto es algo que impacta, pero muchas veces sin incluso tener que pasar por terapia, simplemente cambiando hábitos, todo lo que es el estado anímico cambia muchísimo. Entonces, nos basamos también un poco en estos indicadores, pero también, como te digo, nos lo suelen decir más ellos que tener que preguntarlo nosotros. Ya, es curioso porque en el caso de la amenorrea nosotros tenemos una colaboradora, la cual alguna vez nos ha pasado pacientes a suyas, y lo que sí que hemos visto es que curiosamente la amenorrea muchas veces en algunas analíticas normales de sangre, incluso con la propia sintomatología, no se manifiesta directamente en el sistema nervioso, pero luego cuando analizamos con nuestra herramienta Exeus, ¿no? Que es un análisis de ARN, los niveles de ARN en sangre, vemos que las alteraciones las detectamos de forma holística, es decir, que no únicamente están concentradas en lo que nosotros específicamente pensábamos que estarían, sino que a veces aparecen alteraciones en el sistema nervioso, en el propio metabolismo, en el sistema digestivo, ¿no? Y muchas veces están interconectadas, ¿no? Que es un approach bastante curioso, así que sería interesante realizar algún estudio paralelo con lo que serían estos grupos de pacientes. Sí, sí. Bueno, y el tema de amenorrea, al final, una amenorrea es una integración de señales. El cuerpo va integrando señales, pues ahora tengo estrés elevado. A nivel nutricional, pues a lo mejor me falta algún nutriente, o tengo una patología digestiva, o me pasa X, y ese conjunto sostenido en el tiempo es lo que acaba desenvolupando la amenorrea. Así que lo que dices tú de que notáis, ¿no? estos cambios en diferentes puntos es que es 100% así. Claro, porque a nivel sintomatológico, a nivel psicológico, vosotros o vosotras en este caso encontráis un ABC pues mira, cuando una persona tiene amenorrea, se encuentra estos síntomas. Sí, 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 o sea, varía un poco en función de la persona, pero siempre hay algunos comunes. El principal, obviamente, es que no hay menstruación. Ese es el más obvio, pero luego se puede ver desde bajada de la libido, cansancio, incluso en niveles muy extremos, pérdida del cabello, o uñas frágiles, ¿no? Al final todo lo que conlleva la desnutrición. También se puede ver, bueno, a nivel psicológico está, por ejemplo, muy relacionado con altos niveles de autoexigencia y perfeccionismo. O sea, normalmente las mujeres con amenorrea hipotalámica son mujeres muy autoexigentes, muy perfeccionistas, que incluso no perciben el estrés como tal. Tú les preguntas y te dicen, bueno, no, estresada no estoy. Pero luego cuando empiezas a indagar o van a terapia, que siempre recomendamos ir a terapia para este tipo de patologías, pues tienen ahí pues, cosas, ¿no? Sin tratar que les están generando realmente un estrés. Así que un poco sería esto. También depende del tiempo que lleven en amenorrea, ¿no? A más tiempo probablemente haya más síntomas o depende. No, es que realmente en tema de ciencia no, desgraciadamente, aunque sea ciencia, suele ser poco matemático a veces, depende muchísimo de la persona. Totalmente, totalmente. No, yo por eso decía que súper interesante el approach de combinar distintas herramientas desde una bioquímica de sangre convencional, desde un propio test de ADN o microbioma y luego añadiendo toda esta capa de transcriptómica y ómicas, ¿no? Que nos ayuden a entender 360 grados con la sintomatología de la persona, exactamente dónde está el foco y a partir de aquí poner atención y cuantificarlo, ¿no? Porque muchas veces nos encontrábamos pacientes que decían es que he pasado por distintos profesionales y no mejoro, no encuentro dónde está la fuente del problema y simplemente cuantificando el problema, ¿no? Y diciéndole, pues que mira, es que tienes estos biomarcadores totalmente alterados y puedes revertirlos y vas a ver cómo los puedes revertir. Yo creo que sintomatológicamente ya cambiaban o el mindset ya cambiaba por el simple hecho de verlo cuantificado, ¿no? Entonces sería interesante, ¿no? Encontrar evidencia estadística significativa y científica para luego pues, poder hacer un abordaje de este estilo. Pero no sé qué opinas tú al respecto. Sí, sí, lo veo súper interesante porque también, o sea, al final cuando tenemos una patología y no sabemos por qué la tenemos, eso nos genera muchísimo estrés. Y una de las cosas que afectan, por ejemplo, en una amenorrea hipotalámica es este estrés, ¿no? Entonces, si tú le dices a la paciente, mira, es que tienes amenorrea por esto, esa paciente se relaja, porque entiendo que no es culpa suya, ¿no? O al menos ve claro que tiene solución. Las amenorreas hipotalámicas tienen solución siempre, pero a veces es eso, que si tú no sabes cuál es la causa, te agobias muchísimo. Claro. Entonces, lo que tú dices, si, ostras, si eso se puede cuantificar y le puedes decir a la paciente, mira, esta es la causa, vamos a trabajar para revertirlo, pues al menos yo si fuera paciente diría, ostras, pues menos mal, ¿no? No es eso de, porque claro, cuando no tienes esta información es ensayo y error. Oye, vamos a profundizar aquí, vale, vamos a hacer esto otro,
vale, ahora la terapia era tal, pero nunca sabes realmente cuál ha sido la tecla que has tocado que le ha hecho, ¿no? Recuperarse. Totalmente. Vamos a entrar en otro apartado, ¿no? de tu vida, ¿no? Que es el apartado My Real Food, ¿no? Yo creo que es una tendencia que claramente se ha visto afectada tanto por la prensa como por una persona dentro del equipo que ha sido muy mediática, y esto pues ha abierto toda una serie de pequeñas tendencias, ¿no? A nivel de salud, que yo creo que han beneficiado muchísimo a lo que sería la población en general. Y tú, en este caso, pues has formado parte de esta familia y has llevado pues My Real Food a otro nivel también. ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia? Mm. Pues sí, bueno, yo estuve trabajando empecé en My Real Food, que es la aplicación, y luego estuve en Real Fooding también. Estuve, pues creo que un par de años estuve por ahí. Y bueno, al final es guay, digamos, muy coloquialmente hablando, sentirse, ¿no? Que formas parte de este movimiento que realmente pues, ha ayudado a muchas personas. Obviamente tiene sus pros y sus contras, como todo, pero sí, realmente creo que mi opinión de todo esto es que creo que tiene más beneficios que riesgos y que realmente pues, ha supuesto un antes y un después, ¿no? Porque al final uno de los grandes problemas que tenemos en la alimentación, que eso creo que es obvio, son los ultraprocesados, y este movimiento precisamente es lo que ayuda, ¿no? O sea, lo que anima a reducir. Entonces, bueno, pues mi experiencia ahí es un poco esta de, bueno, pues sentirme que, bueno, he participado en algo que creo que es un buen movimiento y ese sentimiento de haber podido ayudar a gente. Y también haber aprendido y haber crecido en ese entonces y ver también por dónde quería tirar yo, porque al final eso también me ayudó a decidirme lo que quería hacer. Totalmente. ¿Crees que este paso en tu vida te ha llevado también a ser la profesional que eres ahora y a trazar el camino que estás trazando ahora? Sí, pero lo diría más que nivel de nutrición o de todo el tema de salud, más a nivel de emprendimiento. O sea, al final yo al estar dentro de una aplicación que era una startup que empezaba y verme también con mis compañeros y mis jefes, ver que eran tan jóvenes y que estaban haciendo todo eso, pues me llevó a pensar el por qué yo no lo podía hacer y bueno, aquí estoy hoy, ¿no? Siendo autónoma después de 3 años, así que diríamos más a nivel de negocio, o sea, sí, ¿no? Más a nivel de negocio que no tanto a nivel de nutrición o hábitos. ¿Y qué tal tu experiencia en el emprendimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo yo siempre que hablo con emprendedores, la experiencia suele ser, o la frase suele ser, es una montaña rusa emocional. Sí, 100%, o sea, sin ningún tipo de duda. Bueno, es toda una experiencia, o sea, yo también me metí o sea, emprendí sin tener muy claro dónde entraba. No es eso de que lo hubiera tenido claro, de hecho, a mí me preguntas hace 3 años si yo quería tener mi propia empresa y te hubiera dicho que, vamos, es que ni me lo planteaba. Y ahora es como, vale, sí, lo tengo clarísimo, ¿no? Y efectivamente es una montaña rusa, o sea, cuando empiezas es como ir andando por un campo de flores y a la que empieza a ponerse todo más serio, pues ya vienen las tormentas, los huracanes, los terremotos y todo, ¿no? Y entonces pues es un poco aprender a sortearlos y aprender a convivir con la frustración, con el estrés y con la incertidumbre. O sea, como no sepas lidiar con estas tres, te estrellas. Y bueno, no puedes dejar nunca de aprender. O sea, es duro, no lo voy a negar. Y cuanto más tiempo pasas en ello, más cuenta te das de lo duro que es. Sobre todo si quieres llegar a algo un poco, bueno, ¿no? Que te permita vivir más o menos bien. Y bueno, yo lo recomiendo, pero o sea, hay que estar preparado mentalmente, sin duda. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el next step de eWolf Health, ¿no? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues mira, claro, a mí esto me encantaría escalarlo, o sea, al final poder ayudar a cuantas más personas mejor, o sea, esa es mi meta porque yo misma o sea, he experimentado cómo el cambio de hábitos ha mejorado mi vida en todos los aspectos, o sea, yo ya os digo, pasé de no hacer absolutamente nada de deporte y comer mal a estar entrenando 4 o 5 días a la semana, comer pues lo mejor posible, ir a terapia, o sea, mi vida ha cambiado todo, ¿no? Y pasando por esos 3 pilares que tratamos en eWolf. Y claro, pues el siguiente paso es un poco esto, ¿no? Ayudar a cuantas más personas mejor a que se den cuenta que con sus hábitos pues pueden lograr su mejor versión y estar pues con un bienestar que probablemente si tienen esa inquietud pues es que no, en ese momento no lo están sintiendo, ¿no? Y sería un poco pues eso, seguir aumentando equipo, pues poder seguir teniendo más clientes e incluso pues igual acabar incorporando otras figuras, que se puede hacer siempre todo online porque lo hacemos online, pero sí que estaría bien, pues a lo mejor en entrenamiento podemos añadir algo de entrenamiento en embarazo o podemos añadir incluso un nutricionista que profundice más en todo el tema digestivo o psicólogas que estén especializadas también en distintas áreas, ¿no? Que al final pues eso siempre nos dará un poquito más de
especialización, digamos. Totalmente, son objetivos ambiciosos, pero yo estoy seguro que con el recorrido que tenéis y la experiencia que tenéis, no tardarán en llegar, y más por temas de escalabilidad. Y ya por último, para terminar y no robarte más tiempo, me gustaría también entender tu pronóstico acerca de la salud personalizada, acerca de los hábitos de vida, ¿no? ¿Cómo ves que va a evolucionar tú a futuros y cómo la gente se va a cuidar, de qué manera, con qué tipo de profesional y con qué tecnologías? Pues una pregunta muy, muy interesante. A ver, yo creo que cada vez hay más conciencia. O sea, estos últimos años yo creo que, sobre todo después del COVID, te diría, o incluso durante él, nos hemos dado cuenta de que la salud pues no es una garantía, que todos nos podemos poner malos y podemos pasarlo realmente mal de un día para el otro. Y creo que esa conciencia va aumentando, ¿no? También el tema del fitness se ha puesto muy de moda, ahora con el CrossFit, que también es algo que está teniendo mucha tirada. Y creo que esa conciencia va aumentando. No sé si igual de la manera que debería, porque considero que todavía se sigue haciendo mucho más para verse bien estéticamente que no tanto para estar saludables. Pero bueno, yo creo que poco a poco podemos intentar que esa conciencia vaya cambiando. ¿Y la gente qué hará? Yo creo que seguiremos un poco en la misma línea. Una va a ser el evitar invertir demasiado dinero, porque todavía no se tiene esta percepción de que invertir en salud pues, es algo que te va a ir bien sí o sí siempre, a no ser que tengas mala suerte y des con profesionales pues, que no hagan bien su trabajo, pero si no es el caso, pues eso siempre es una inversión y se tira mucho, ¿no? Por el invertir en cosas que a lo mejor no nos benefician tanto. Pues ¿no? Otro tipo de dietas temporales o clases guiadas que a lo mejor no están personalizadas, etcétera. Entonces eso creo que seguirá estando, pero si vamos teniendo esta conciencia y la gente le va dando más importancia, pues igual esta inversión pues será un poquito más profunda, iremos a cosas más personalizadas. Pero claro, ¿a cuánto vamos a tardar en conseguir esto? Pues no lo sé. Eso sí que no lo sé. Totalmente. Es curioso porque ayer vi una gráfica de uno de los principales fondos de inversión privados, ¿no? En tema de capital riesgo sobre todo, ¿no? Porque mostraba que los costes en salud, en sanidad, en educación, en medicina, ¿no? Han ido subiendo y escalando de una forma drástica hasta ser exponenciales, mientras que los costes, sobre todo a nivel individual, ¿no? Para el consumidor final, pues los costes de temas de tecnologías, de televisiones, de apps, de móviles, todo lo contrario, ¿no? Disminuyen de forma exponencial. Y el inversor exponía que había un punto muy importante y era el punto público, ¿no? Es decir, hasta qué punto la sanidad pública estaba condicionando pues, este tipo de costes y estaba haciendo que fueran más a la alza que no a la baja. Entonces, aquí abro debate, ¿no? Es decir, ¿tú cómo crees que va a evolucionar también todo lo que sería la sanidad, la medicina, ¿no? Y todo lo que sería el health dentro de la parte pública o privada? ¿Por dónde crees que se debería decantar o debería haber un balance? Claro, a ver, todo al final yo considero que todo lo que sea investigación en pro de la salud, cuanto más público sea mejor, porque al final es donde probablemente menos conflictos de interés tendremos y donde se evitará que pase como ya se sabe que pasa y es algo obvio, a lo mejor cronificar ciertas enfermedades en pro, ¿no? De tener beneficios económicos pues fabricando fármacos, ¿no? Porque si yo puedo fabricar un fármaco que te cronifique una enfermedad en vez de, o sea, te puedes fabricar 200 fármacos para que te los tomes X meses y cronificarte la enfermedad en vez de fabricar uno que te la cure, pues si soy una farmacéutica privada me interesa más la primera opción. Entonces aquí obviamente yo creo que cuanto más público sea esto y menos tengamos este tipo de incentivos económicos, pues mejor, nos van a beneficiar a todos. ¿Qué pasa? No sé si tenemos la conciencia social como para dedicarle la cantidad de recursos económicos que merece esto para que realmente vaya a ser así. Yo quiero creer que pues, todo el tema de la ciencia y con esto que ha pasado del COVID también nos hará pensar de otra forma, pero ciertamente sí que me da un poco de miedo dónde podemos llegar con el tema de seguridad pública-privada. La privada obviamente funciona muy bien, pero tenemos este problema de, al final son intereses económicos. Entonces no sé qué pasará, pero ojalá no nos olvidemos de las cosas públicas y le añadamos recursos ahí también. Y sobre todo yo creo que tú has dicho la tecla clave, ¿no? Que es la conciencia social, ¿no? Es que cada vez estemos más al día de que la salud depende de nosotros primero de todo, antes que público, privado, da igual, depende de nosotros mismos y que muchas veces es mucho más fácil y está en nuestras manos, que no depende ni de medicina ni de tratamientos, sino de unos buenos hábitos de vida prolongados a lo largo del tiempo.
Así que, bueno, poco más a añadir. Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer tenerte con nosotros y evidentemente pues dejaremos toda la información, como siempre, en tus redes sociales, tu contacto, para que puedan saber más de ti, de eWorld Health o cualquier duda relacionada. Así que muchísimas gracias. Genial, pues muchísimas gracias a vosotros también por la invitación y nada, cualquier cosa que tenga cualquier persona, pues que me escriban y lo resolvemos.